Hola hermanos, vamos a continuar con nuestras predicaciones de Primera de Juan, así que vamos a Primera de Juan capítulo 1 y el día de hoy toca ver capítulo 1 versos 5 al 10. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 al 10. Primera de Juan capítulo 1 versos 5 al 10 y el título de esta predicación es Llamados a vivir en la luz de la verdad. El título de la predicación del día de hoy es Llamados a vivir en la luz de la verdad. Este es el título de la predicación del día de hoy. Lo repito una vez más, llamados a vivir en la luz de la verdad. Y vamos a leer el texto para posteriormente presentarles la proposición y el bosquejo. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versos 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, veremos 3 verdades que nos ayudarán a discernir si caminamos en la luz. Veremos 3 verdades que nos ayudarán a discernir si caminamos en la luz. Primer verdad, punto número 1, primer verdad, Dios es luz, verso 5. Segunda verdad, que sería el punto número 2, los genuinos hijos de Dios practican la verdad, del verso 6 al 7. Segunda verdad, punto 2, los genuinos hijos de Dios practican la verdad. Los genuinos hijos de Dios practican la verdad. Versos 6 al 7. Y tercer verdad, que nos ayudará a discernir si caminamos en la luz, es, tercer verdad, punto número 3, el reconocimiento de nuestro pecado lleva a la confesión y al perdón. El reconocimiento de nuestro pecado lleva a la confesión y al perdón. Verso 8 al 10. Lo repito, el reconocimiento de nuestro pecado lleva a la confesión y al perdón. Verso 8 al 10. Este sería el bosquejo del día de hoy. La confesión de pecado, el reconocimiento de nuestro pecado lleva a la confesión y al perdón. Verso 8 al 10. Ahora sí, teniendo todo esto en mente, recuerden que los versos del 1 al 4, el apóstol Juan nos dio una introducción a prácticamente todo lo que iba a contener esta carta. Recuerden que históricamente esta carta se dice que fue escrita para combatir la doctrina de los inicios del gnosticismo que estaban empezando a infiltrarse en la iglesia de Cristo. Entonces, en los versículos del 1 al 4, Juan dice, yo soy testigo ocular, vivencial del ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, a partir del verso 5, el apóstol Juan empieza ya con verdades. Recuerden, este evangelio se le conoce como el evangelio de blanco y negro para que la iglesia discerniera en qué lugar se encontraría en el reino celestial. Recuerden, toda alma es eterna. Solamente es cuestión de dónde vas a estar pasando la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Bueno, el apóstol Juan dice, les voy a decir dónde van a pasar la eternidad. Si estás con Cristo, en el cielo, si no estás con Él, en el infierno no hay más. Entonces, por eso vemos que constantemente el apóstol Juan está bombardeando a la audiencia. Pero bueno, vamos a ver el verso 5. Vamos a dar inicio con la primera verdad. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
nos vamos a enfocar en esta parte. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice el apóstol Juan. Literalmente esta parte de las escrituras dice, esta es la noticia que hemos oído de él. Bueno, es mensaje, noticia. El chiste es de que Juan quiere dar algo a conocer a su audiencia. Recuerden, muy probablemente estas cartas fueron dirigidas a todas las iglesias de Asia Menor. Era una carta general, no está dirigida a una persona, a una iglesia en específico, sino a muchas iglesias. Él, el apóstol, como un testigo presencial de nuestro Señor, obviamente escuchó muchísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, se dicen en las Escrituras que si un hombre, por supuesto un testigo de él, se dedicara a escribir todo lo que hizo el Señor, bueno, no alcanzaría pluma ni papel. Fueron muchísimas cosas que hizo nuestro Señor. Solamente las necesarias fueron escritas y añadidas al canon bíblico, por supuesto, y eso es lo que creemos en fe, solo las necesarias. Aquí el apóstol Juan dice, esto es de lo que yo escuché de nuestro Señor. Esto es de lo que yo vi, de lo que yo presencié. Es un mensaje, es una noticia que yo les vengo a dar a todos ustedes. Antes de decir la noticia, déjenme decirles que hay algunos comentaristas que dicen que la noticia que está a punto de dar el apóstol Juan, simplemente hay que tomarla como un resumen de todo su mensaje. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esos autores, dice que como esta noticia, ya la leímos y se las voy a explicar, como esta noticia no se encuentra en los evangelios e históricamente no hay registro de ella, de otras personas allegadas a Cristo o allegadas a los apóstoles, entonces dicen los autores, no fueron netamente palabras del Señor Jesucristo. Pero yo creo que ellos realmente están ignorando que el apóstol Juan perteneció al grupo de los 12 apóstoles y están ignorando que el apóstol Juan no solamente perteneció a los 12, sino que además formaba parte de los 3 principales apóstoles. Pedro, Jacobo, hermano de Juan, y el mismo Juan. Eran el círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es normal pensar que este mensaje no fue exclusivo al apóstol Juan, sino a todos los apóstoles y aún a los demás discípulos. ¿Por qué no? Que diga palabras que saque del tesoro que Juan tiene guardado, palabras para dar luz a tu audiencia. Total, pasó 3 años al servicio de nuestro Señor. Entonces pudo escuchar muchas cosas de él. Además, también el apóstol Juan, recordemos que al igual que sus otros hermanos con el mismo título, no decían cosas de sí mismo. Ellos solamente, los apóstoles, se dedicaron a hablar única y exclusivamente lo que el Señor Jesucristo les dijo que hablaran. El mensaje no nació de su ronco pecho. El mensaje nació por parte del Espíritu Santo. Vean, esto lo confirma el apóstol, el que se autonombre el abortivo, aquel que fue y no tenía que ser. Gálatas capítulo 1, verso 12, dice así con respecto a los mensajes que él mismo daba. Gálatas capítulo 1, verso 12 dice, 12, Gálatas capítulo 1, verso 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, este evangelio no me pertenece, me fue revelado y por lo tanto yo tengo que mostrarlo. Y él no formaba parte de los 12. Él no estuvo en los últimos 3 años en la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando Jesucristo se encarnó. Pero el apóstol Juan sí. Y no solamente, no dudo que el apóstol Juan tenía este tipo de revelaciones que el apóstol Pablo también tenía, sino que volvemos a lo mismo, él las escuchó. Él de primera mano puedo decir, yo escuché la voz de mi Señor decir esto. Pero vean lo que dice el verso 5, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice,
Este es el mensaje que hemos oído de él. Y continúa diciendo, y os anunciamos. Estas palabras son muy importantes porque recuerden contra quién estaba combatiendo el apóstol Juan, contra los gnósticos. Los gnósticos que sostenían parte de sus enseñanzas era que solamente una élite privilegiada, unos cuantos, tenían el conocimiento secreto de Dios y que estos cuantos tenían la responsabilidad de enseñárselo no a todo el mundo, sino a unos cuantos, a un círculo más pequeño, escogidos, ¿para qué? Para que ellos secretamente supieran la verdad. Pero el apóstol Juan dice, yo no me voy a guardar nada. El conocimiento de Dios no es secreto, no es para una cúpula, no es para unos cuantos. El conocimiento de Dios es para todo. Y esto que yo he escuchado, este mensaje, esta noticia que yo he escuchado, así tal cual, no me la voy a reservar egoístamente como los gnósticos hacían, sino que se las voy a dar a conocer ¿a quién? A toda mi audiencia. Obviamente, recuerden, esta carta está dirigida a Asia Menor, pero nosotros también somos privilegiados a poder entenderla y poder leerla. Hay otro apóstol que pensaba igual que Juan, al dar a conocer todas las verdades, el apóstol Pedro. Vean lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. 2 de Pedro, unos libros atrás, unas cartas atrás, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. 1, verso 20 al 21, 2 de Pedro, dice así la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nada de Dios, nada revelado por Dios en las Escrituras puede ser secreto, oculto, de interpretación personal y privada. Todo se tiene que dar a conocer, porque así lo estipuló Dios. Ahora sí llegamos. ¿Qué es esta noticia, este mensaje que Juan no se estaba guardando, sino que estaba dando a conocer a su audiencia? Seguimos en el verso 5. Vean, este es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Ese es el mensaje. Literalmente, esta frase, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, literalmente dirían así. Dios es luz y en él, o sea, en Dios, no hay absolutamente ninguna oscuridad. No hay absolutamente nada de tinieblas, nada de oscuridad en nuestro Señor. Absolutamente nada de tinieblas. Y este es el mensaje que Juan le tiene a sus lectores. Y uno dirá, bueno, una vez más, ¿Juan está aterrizando su mensaje en Dios? Claro. Recuerden que todo en la vida del cristiano gira alrededor de su Señor. De hecho, Alejandro y yo nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho, yo soy cristiano, pero no puedo ser tan firme en las escrituras. Yo soy cristiano, pero no puedo seguir las escrituras al pie de la letra. Eso no está bien. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque si una persona se aleja de las escrituras, si una persona simplemente agarra a conveniencia los mensajes, las ordenanzas que están en la Biblia, entonces automáticamente se está alejando de Dios. Tenemos que ser teocéntricos y cristocéntricos al mismo tiempo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, al igual que el apóstol Juan, pueda ser centrado única y exclusivamente en nuestro Dios. Única y exclusivamente en Él. Bueno, y es en este verso, en este punto, Dios es luz, donde encontramos nuestra primer verdad del bosquejo. Dios es luz. ¿A qué se refiere Juan al decir estas palabras? Dios es luz. ¿A qué se está refiriendo Juan? Lo que está haciendo el apóstol es dar a conocer a la audiencia a la cual está escrita su carta
que Dios, al ser luz, Él es plena santidad, Él es plena verdad, Él es plena sabiduría, Él es pleno gozo y Él es plena alegría. Esto es lo que el apóstol Juan está dando a conocer a su audiencia. En Él no hay pecado, Él es puro, Él es santo, 100%. Él es luz. Una observación a este texto es la siguiente. El texto no dice, en Dios hay luz. No dice eso. No dice, en Dios hay luz, sino que dice, Dios es luz. Esto forma parte de sus atributos. ¿A qué me refiero? No es que simplemente la santidad, la verdad, la sabiduría, el gozo, la alegría y todo lo que conforma la luz de Dios sean adornos, sean prendas que Dios se vaya poniendo para adornarse y el día que no la quiera se la quita. No, esto pertenece a Dios mismo, por lo tanto pertenece a sus atributos y nunca se puede quitar nada de Él. No se puede quitar. Por eso hace énfasis Juan al decir este es el mensaje, Dios es luz. Además, al ser Dios luz, por lo tanto, cuando su gloria y su voluntad de nuestro Señor son presentadas, no hay nada que quede oculto ante el descubrimiento de esta luz. Todo sale a relucir tal cual es. ¿Por qué creen que nosotros hacemos énfasis en su lectura personal de la palabra de Dios y un énfasis en la predicación de la palabra de Dios? Porque su palabra es luz. Vean lo que dice, yo se los digo, Salmos 119, verso 5. Salmos 119, verso 105. Salmos 119, verso 105. Dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cuanto un hombre y una mujer estén expuestos más y más a la luz de la palabra de Dios, entonces todo lo que está oculto en su corazón sale a la luz y puede ser cambiado y puede ser renovado. De otra manera, no. Pastor, deme un consejo. Te voy a dar consejo bíblico. No. ¿Usted qué opina? No importa lo que yo opine. Lo único que puede solucionar y darle forma a tu vida a la imagen de Cristo es la palabra de Dios. No puedo dejar este pecado. ¿Lees tu Biblia? ¿Oras al Señor? ¿Tienes comunión con Él? No te he visto todos los domingos. ¿Qué pasa? No, pues mire, no puedo. Estoy ocupado, no tengo tiempo. Pero quiero dejar este pecado. Si no pasas tiempo en la luz de Dios, que es su palabra, nunca vas a poder superar tus problemas. Nunca vas a poder superar tu pecado personal. Por eso es importante ir humildemente de donde emana la luz, su palabra. Por cuanto Dios es perfecto, santo, veraz, Él nos puede dar gozo y alegría por medio de esa luz, si nosotros humildemente nos acercamos a esa luz. Amén. Y fíjense, no solamente Juan se queda en Dios es luz, sino que añade en el verso 5, para que nos quede claro, y a su audiencia original le quedará claro, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ya que Dios es luz en todo sentido, por lo tanto, también en ningún sentido puede haber tinieblas en Él. Bueno, aquí para que nosotros lo entendamos, el apóstol Juan está haciendo una analogía. Luz siendo la santidad de Dios y las tinieblas siendo el pecado. No puede haber una relación entre ambos. ¿Por qué? Porque si Dios es Dios, si Dios es luz, simplemente por su misma naturaleza no puede formar lazos contra el pecado que hay en este mundo. En Él no se puede encontrar pecado porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Hay una idea mundana que algunas personas creen y es que Dios es malo. Que Dios es malo por permitir la maldad. Dios es malo porque las cosas no me salen como yo quiero. Dios es malo porque no llegan las bendiciones cuando yo las necesito.
¿Saben lo que esto solamente refleja? Una ignorancia de la palabra de Dios muy grande, porque bien lo dice claramente el apóstol. En Dios no hay tinieblas, porque Dios es luz. Dios no puede ser malo. Dios no es malo, va en contra de su propia naturaleza. Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 32, verso 4. Reafirmando esta santidad de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice así la palabra de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahí lo vemos, la santidad de Dios, la luz de Dios. Y aún Isaías capítulo 6, verso 3, es un versículo obviamente conocido por todos, donde se exalta la santidad de Dios por seres divinos. Y Isaías capítulo 6, verso 3, celestiales. Isaías capítulo 6, verso 3 dice, y él y el uno al otro daba voces diciendo que, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Ahí está la luz del Señor, que no puede cambiar, inmutable, perfecta, justa, santa, que no comparte, que no tiene cabida con el pecado, que no se relaciona con el pecado, que no puede haber tinieblas en esa luz. ¿Y en eso a qué nos ayuda a nosotros esta verdad? Bueno, el tener un verdadero concepto de Dios, entender un genuino concepto de Dios, te ayudará a caminar conforme a la voluntad de este Dios perfecto. Si tú tienes un mal entendimiento de Dios, simplemente jamás vas a poder seguir los caminos de este Dios. Te vas a desviar con cualquier deidad. De ahí el primer punto que nos ayuda a examinarnos. Dios es luz. Tener un genuino conocimiento de Dios. Y Juan quería que su audiencia lo tuviera. Por eso inicia. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si tú crees que Dios no es 100% luz y hay tinieblas en él, quizás te des algunas oportunidades para pecar. Total, mi Dios lo tolera, pero no te equivoques. No te equivoques. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Continuemos con la segunda verdad. Esta la vamos a ver entre los versos 6 y 7. Vamos a leer el verso 6. Continuando con nuestro texto principal. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos la verdad. No practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vez que Juan dejó en claro la naturaleza de Dios, la cual, repito, es luz, santa y perfecta, el apóstol ahora ya no voltea al cielo, sino que ahora voltea a ver a sus iguales, voltea a ver a su audiencia, voltea a ver a los que se hacen llamar seguidores de Jesús y les dice tajantemente. Por eso decimos también que Juan es el apóstol del amor, porque les dice sin temor, les dice hablando de toda verdad. Ustedes, si se hacen llamar hijos de Dios, dice, escúchenme, si ustedes se hacen llamar hijos de Dios, pero están caminando en tinieblas, o sea, en pecado, realmente se encuentran engañados y no son genuinos cristianos. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Si ustedes están caminando, andando en tinieblas, andando en su pecado y creen aún así que son hijos de Dios, entonces están engañados. Juan, dame un respiro. Juan no quiere dar respiros. Juan quiere hacerle ver la verdad a su audiencia. Por desgracia,
existen personas engañadas dentro del círculo cristiano que piensan que solo por leer las escrituras o identificarse con una iglesia local, por tener amigos cristianos, piensan que ellos ahora son hijos de Dios. Ah, pero yo no falto a mi iglesia. Ah, pero todos me caen bien. Ah, pero yo leo las escrituras fervorosamente. Pero cuando examinan sus vidas, ellos mismos examinan sus vidas, ¿qué encuentran? Que no caen en pecado. Ahorita lo voy a explicar. No es que caigan en pecado, es que ellos caminan, andan en ese pecado. Juan dice, no te engañes, no te engañes. Si tú caminas en tinieblas, si tú voluntariamente conociendo la luz le das la espalda a tu Dios o a aquel que hace llamar tu Dios y decides caminar hacia tu pecado, a las tinieblas, no te engañes, no eres cristiano. Por eso la importancia, la cual decía Pablo, examinen sus vidas, vean dónde están parados. Una cosa, hermanos, es decir, yo conozco a Dios, digamos, ¿no? Dios no quiera que un conocido, nosotros cristianos, o alguien de aquí diga, yo conozco a Dios, sé su voluntad, por muchos años yo le serví, pero ya no quiero servirle y me voy derechito a mi pecado, ir al infierno. Bueno, esta persona por lo menos se decidió. No puedo hablar bien de ella, pero dices, se decidió. Sabe dónde va a ir. Él sabrá si valió la pena, que no va a ser así, si valió la pena dejar a su Dios por seguir su concupiscencia y terminar en el infierno. Esa es una cosa, pero algo totalmente diferente es morir engañado y a la mera hora decir, ¿no estaba contigo? Es algo totalmente diferente. Las personas, hermanos, pueden decir a los cuatro vientos, yo soy cristiano, creo en Cristo, en verdad, todo el mundo puede hacer eso. Es más, los testigos de Jehová, católicos, mormones, te van a decir, yo creo en Cristo. Pero cuando vemos, o ellos mismos ven su vida, ¿qué encuentran? ¿Semejanza a Cristo? No, pecado y nada de santidad. Hay muchas personas así. ¿Y qué creen? Jesucristo, en el Antiguo Testamento también se mencionaban ese tipo de personas. ¿Cómo las describe el Señor? Bueno, vayan al profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores. Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29, verso 13. Creo que esta es una muy buena descripción de la actitud de estas personas que están engañadas, pero saben el pecado que tienen. ¿Por qué? Porque han conocido de Cristo. Quizá las personas que están afuera no saben su pecado, a pesar de que tienen conciencias. Quizá están tan cauterizados que no se dan cuenta que están en pecado, como los que engañan a sus cónyuges, como los que roban, aunque sea 100 pesos. Pero vean, Isaías capítulo 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Es muy fácil, como ya lo dije, decir, creo en Cristo, yo soy cristiano, me identifico con tal iglesia. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Corazones lejos del Señor. Esas son el tipo de personas que están engañadas, pensando que los formalismos, que las palabras, que los aplausos, es más que el ofrendar bien. Ya con eso cumplieron con su Dios, pero se olvidan que lo que Dios pide es obediencia y no sacrificio. Eso es lo que el Señor pide, obediencia a sus mandatos y no sacrificio de cualquier índole. Juan está dirigiendo sus palabras a las personas que, dice, de acuerdo al texto, andan en tinieblas
y no practican la verdad. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Vean, como sabemos por medio de la Biblia y también por nuestra experiencia personal, el cristiano realmente peca. Todo cristiano pecamos, todos pecamos, pero aquí el apóstol Juan está dando palabras específicas. Andamos en tinieblas. Si andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, esas son las palabras específicas de de Juan. ¿Qué es lo que está dando a entender aquí? El apóstol en este verso se refiere solamente a las personas que practican las tinieblas, como aquellos hombres y mujeres que al saber la voluntad de Dios, lejos de obedecer la voluntad, deciden por su propia cuenta hundirse aún más y más en su pecado personal. ¿Y qué manifiestan con esto? Manifiestan que nunca fueron genuinos hijos de Dios. Es lo mismo que les estaba diciendo. Una cosa es decir, y mentí. Y bueno, lo haces conscientemente. No me puedes decir, mentí inconscientemente. No, tú cuando pecas, tú, yo y todos, cuando pecamos, lo hacemos conscientemente. Lo hacemos porque queremos. Pero una cosa es, y llegaremos al punto, pequé, Señor, perdóname. Algo totalmente diferente es, ya no me importa, voy a seguir con este pecado total. Y te hundes, nadie me ve, nadie sabrá, nadie se enterará. Son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, verso 21, para que todos juntos leamos el destino de estas personas que están engañadas. Yo por eso les digo a ustedes, no se engañen si están en esto. Mateo capítulo 7, verso 21, ojalá no estén en esto, pero no se engañen. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo les pregunto, ¿siguen practicando ese pecado? No es que caigan en él, ya vimos la diferencia rápidamente. ¿Practicas ese pecado sin anhelo de arrepentirte? ¿Te deleitas en tus concupiscencias? Bueno, es buen momento, arrepiéntete y regresa a buen camino. No vaya a ser que tú seas realmente uno de estos hombres que en su momento diga, Señor, Señor, ¿no dediqué tantos años a ti? Y él diga, ni te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Mientras tengamos aliento que respirar, tenemos oportunidad para corregir nuestro camino. Continuemos con el verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Continúa la idea. Vean. Voy a leer desde el verso 6 para que tengamos la idea fresca. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A esto quería llegar Juan. Primero nos dice, Dios es luz. ¿Y ahora qué nos está diciendo? Si tú dices que eres hijo de este Dios de luz, tú tienes que ¿qué? Andar como Él anduvo. Caminar en luz. Esta es una gran evidencia de que tú realmente eres hijo de Dios, de que tú realmente eres salvo. ¿Por qué? Porque andas en la luz que tu Padre anda. De hecho, es lógico pensar así. Los hijos, por lo general, tienden, cuando son pequeños, yo por lo menos así me acuerdo, tendemos a imitar a nuestros papás.
El papá hace algo, el hijo quiere hacerlo. El papá dice algo, el hijo repite lo que el papá dice. Bueno, a pesar muchas veces, vemos donde el papá camina y los hijos muchas veces queríamos pisar donde el papá pisaba y nos esforzábamos para pisar donde ellos pisaban. O el papá alcanza algo, los hijos, ¿qué querían? Bueno, estirarse para alcanzar hasta donde los papás alcanzaban, ¿cierto? Bueno, si podemos entender esto a un nivel humano, podemos entender cristianos con el Espíritu Santo esto a un nivel espiritual. Tenemos que alcanzar el estándar que Dios tiene, la cual es que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ay, Sergio, lo puso muy alto el estándar Dios. Claro, porque es imposible ser perfectos, pero el anhelo del Hijo es que llegar a esa perfección. Vivir caminando en esa luz que Dios irradia. Si Dios es santo, perfecto, bueno, verás, el Hijo quiere ser totalmente igual. Si en el Padre no hay pecado, ¿cómo quiere ser el Hijo? Sin pecado igual. Quiere ser igual que su Padre. Y aquí lo lógico sería, vean el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice el verso? Tenemos comunión unos con otros. ¿No sería más lógico que Juan hubiera escrito, si andamos como Él está en luz, tenemos comunión con Dios? Sí, es lo lógico, porque si está hablando de Dios que es luz, dice, bueno, si andamos en luz, tenemos comunión con ¿quién? Con Dios que es nuestro Padre. Pero aquí Juan dice, tenemos comunión con ¿quién? Unos con otros. Solamente les voy a dar 2 segundos. ¿Por qué creen que escribió esto Juan? No lo digan, pero piénsenlo. ¿Por qué creen que Juan dijo, tenemos comunión unos con otros y no tenemos comunión con Dios? Piénsenlo, ya lo tienen, a ver si es lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tenemos comunión verdadera con Cristo, con Dios, tenemos verdadera comunión unos con otros en el cuerpo de Cristo. De hecho, vean lo que escribió. Vayan unos capítulos más adelante, primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Estas palabras son muy importantes. Y es una de las razones muy grandes por las cuales nosotros tenemos que anhelar congregarnos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso, la misma palabra. Si tú crees que estás con Dios, pero practicas el pecado, ¿qué dice Juan? Eres mentiroso. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, lo mismo, eres mentiroso. No hay en ti verdad, te estás engañando. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto ocularmente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta? Hay una relación muy estrecha entre la iglesia de Cristo y la comunión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Por eso está esta relación tan estrecha. Por eso ustedes, de una u otra forma, tienen que estar anhelando venir para congregarse con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, y aún viendo oportunidades de cómo ser de bendición para sus hermanos de su iglesia local y aún para sus hermanos de otras congregaciones, hablando de la iglesia universal. Tienen que buscar esto. ¿Por qué? Porque si tú egoístamente solamente vienes a llenarte de la palabra de Dios, pero no reflejas amor para tu hermano, y aún así dices que amas a Dios, bueno, el apóstol Juan está diciendo, te estás mintiendo. Ni amas a Dios y ni amas a tus hermanos. Si realmente quieres amar a Dios, tienes que amar a tus hermanos. Si realmente le quieres servir a Dios, tienes que servirle a tus hermanos. Es más, mucha gente dice, yo le sirvo a Dios. ¿Cómo? No te veo sirviendo a tus hermanos. Es que cuando les digo algo me hacen cara. Oye, si sirves a tus hermanos, le sirves a Dios, ¿eh? Dios no va a bajar y va a decirte, sírveme. Para eso está la iglesia. Dios dice, sírveles a ellos y me sirves a mí.
en ese ínter. Y vean, yo se lo leo, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, lo repito. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieses amor los unos con los otros, con los hermanos en la fe. Así sabrán, así la gente de allá afuera sabrá que somos discípulos de Cristo, porque ven el amor que nos tenemos unos con los otros. Regresando a nuestro texto principal, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, voy a leer el verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí volvemos al punto anterior. Nosotros como cristianos vamos a pecar. Es más, yo les voy a decir, diario pecamos, los cristianos. Pero ahora el cristiano, ¿qué necesita? No necesita la sangre de Cristo para ser redimidos. Cuando tú pecas hoy, cuando pecas mañana o cuando peques pasado mañana, tú no necesitas la sangre de Cristo para ser redimido, porque ya lo eres, cristiano, cristiana. ¿Necesitas qué? Necesitas de sus misericordias para que Él te limpie. ¿Por qué? Porque posicionalmente tú ya eres apartado para el reino de los cielos. Tú ya eres santo posicionalmente. Pero mientras estemos en estos cuerpos humanos, nuestra santidad es progresiva. Entonces, cada vez que pequemos, necesitamos que el Señor nos limpie. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros? ¡Claro! Cristo ya en la cruz, Él ya pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero entonces, ¿qué necesitas? Fe. ¿Para qué? Para cada vez que peques acercarte a tu Dios y decir, Señor, he pecado y confío que tú me vas a limpiar. Sé que soy amado a ti. Sé que soy amado por ti. Límpiame y permíteme regresar a ti automáticamente. Y Dios te acepta con los brazos abiertos. El punto número 2 de la verdad es que los genuinos hijos de Dios practican la verdad. El genuino hijo de Dios no va a estar caminando en tinieblas, va a practicar todo lo que el Señor diga que es bueno para su alma, todo lo que el Señor diga que es bueno para glorificarle. En otras palabras, el cristiano se va a esforzar para hacer luz como su Padre es luz. Fíjense, este verso lo leyó mi papá hace rato. Yo se los voy a leer. Vayan a Juan capítulo 3, verso 19 a 21. La gente de allá afuera odia la luz. ¿Por qué? ¿Por qué cuando ustedes les hablan de la palabra de Dios la gente huye? Porque viven en tinieblas y la luz que hace, lo mismo que les hizo a ustedes y les hace cada vez que ustedes escuchan predicaciones o leen su Biblia, les presenta lo malo que están haciendo. Entonces el hombre tiene dos opciones, o arrepentirse o seguir en tinieblas. Vean lo que dice Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Y esta es la condenación. El mundo ya está condenado. ¿Por qué? Por esta causa. Que la luz vino al mundo, Jesús. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros, gracias a sus misericordias, somos estas personas que hemos sido traspasados de tinieblas a luz y por lo tanto no nos podemos conformar con menos que no sea la imagen de nuestro Padre. Esa es la segunda verdad. ¿Tú no caminas en luz? Te mientes, no eres su hijo.
Tú no tienes un verdadero concepto de Dios, de que Dios es luz y no puede habitar pecado en Él ni en ti. Bueno, quizá no seas genuinamente cristiano. Ahora vamos al punto número 3 y empieza desde el verso 8. No es mucho. Ya vamos a ir terminando. Verso 8. Si decimos, primera de Juan capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una vez que el apóstol Juan dejó en claro que el Hijo de Dios camina en la luz y no en las tinieblas, procede a hablar a los cristianos de Asia Menor de una verdad que también es innegable. Si decimos que no tenemos pecado, dice el texto. Aquí al parecer, por medio de algunas de las enseñanzas de los gnósticos, de los primeros gnósticos, en la iglesia de Cristo, por lo menos en las iglesias de Asia Menor, se creía que los cristianos podían vivir vidas libres de pecado. Eso es lo que muy probablemente el apóstol Juan estaba combatiendo. De hecho, hoy en día también se cree esto. Yo anteriormente conocí un pastor, antes de conocer yo también la sana doctrina, donde él me leyó, obviamente fuera de contexto, un pasaje de una de las 2 cartas de Pedro. Yo recuerdo, él me la leyó y me decía, Sergio, ve ese texto, me lo enseñó. Y él decía, ya ves, se puede ser libre de pecado. Tú en esta tierra puedes ser libre de pecado. Y yo, pues, obviamente, yo tenía apenas como 2 años en la fe. Y yo, ay, pues, o sea, realmente puedo estar sin, o sea, te emociona, ¿no? Te emociona, ¿realmente puedo estar sin pecado? Y bueno, ya con el tiempo leer las escrituras me di cuenta, y también por experiencia personal, avalando las escrituras, que no es imposible. Y vean lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay cristiano que no peque. No hay cristiano que no peque. Y si decimos que ya somos perfectos, como algunos apóstoles, algunos profetas o líderes de sectas dicen, se están engañando. No hay ningún cristiano perfecto, no hay, en este mundo, por supuesto. No hay ningún cristiano que deje de pecar. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, mientras nuestro Señor nos disponga a mantenernos con vida, el pecado de algún sentido va a seguir siendo parte de nosotros. Y el que piense que ha alcanzado un nivel alto de espiritualidad y que ya dejó de pecar, dice la Escritura, dice el texto, hace mentiroso a Dios. Vean lo que dice el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Está diciendo Dios, como desconoce las Escrituras, no puedes practicar las Escrituras y por lo tanto su palabra no está en él. No está en este hombre que dice que ha dejado de pecar. Y hay evidencia más que suficiente en las Escrituras. Yo les voy a dar 3 versos. Anótenlos si gustan. Donde dice que aún hay pecado en la vida del hombre. Vean, Proverbios capítulo 20, verso 9. Proverbios capítulo 20, verso 9 dice así, con una pregunta, ¿quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. La respuesta, nadie. ¿Cómo lo sabes, Sergio? Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, unos versos más adelante. Romanos 3:23, por cuanto quienes todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren la condición del ser humano. Mira tu condición aún siendo cristiano. Hay pecado en ti. ¿Qué hacemos ante esta realidad?
Juan nos da la respuesta a este problema. Verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y con esto iremos concluyendo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y es la misma idea que vimos en el verso 7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Una vez más, van a estar notando esto en el apóstol Juan. Y esto es lo que vi en los comentaristas. De repente avanza su idea y de repente se regresa y está así como que van y ven. Camina 5 pasos, se regresa 3 para explicar algo. Después camina otros 6 pasos y se regresa a 2 para explicar otra cosa. Así vamos a estar con Juan. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Pero cómo? Si confesamos nuestros pecados. El que practica las tinieblas, ¿qué creen? No puede confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque no se arrepiente de sus pecados, porque no lo ve como pecado. Pero tú, cristiano, que reconoces tu pecaminosidad, tú, cristiano, que reconoces tu necesidad de Dios, tú, cristiano, que sí, vas de victoria en victoria, ya superaste un pecado, pero viste que se levantó otro, hay misericordia para ti. Hay misericordia para ti. Ruega a tu Señor, límpiame. ¿No se han encontrado con que, digamos, un día dices, ya no pude ser hipócrita? Un ejemplo. Pero a la semana te encuentras con ira. Y combates la ira y después llega la mentira. Constantemente tenemos que estar peleando contra nuestra propia carne y aún contra los pecados, tentaciones, que nos pueda mandar Satanás. Pero tú que caes, no que lo practiques, que caes como un descuido, como una piedra que no viste, que caes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que, una vez más, limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el apóstol dice, Él es fiel y justo? Él es fiel, ya que Él, Dios, ha decidido salvar a todo pecador arrepentido. Y Él ha dado esa palabra. Él es fiel para hacer esto. Dice, yo di mi palabra de que todo aquel que venga a mi Hijo Jesucristo, yo lo voy a redimir, y he dado mi palabra que todo aquel redimido, si cae en pecado, yo lo voy a limpiar. Él es fiel. ¿A quién? A ti, no, a Él mismo. Y aún Él es justo. ¿Por qué? ¿Cómo Dios puede limpiar o justificar un pecador? Vida, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada de Él, la cual no solamente cubrió, quitó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sino que limpia nuestras conciencias, limpia nuestras almas para acercarnos a Él y decir, Padre, me arrepiento, yo sé que a pesar que hice esto, soy muy amado. Eso es fe. Pecar, llegar con Dios y decir, perdón, y aún así sigo caminando a tu lado porque sé que soy muy amado. ¿Por qué? ¿Por ti? No, por Él. Él es fiel y justo. Así terminamos esta tercera verdad. Esta verdad, la cual es la tercera, que el reconocimiento de nuestro pecado lleva a la confesión y al perdón, es una verdad que tenemos que estar siempre meditando en ella. ¿Y qué creen? Recuerden, una persona que no es cristiana no tiene un genuino conocimiento de Dios. Dios es luz. Una persona engañada, como lo dice el punto número 2, una persona engañada no practica la verdad, se deleita en la oscuridad de su pecado. Y la tercera verdad, para reconocer si somos o no verdaderos hijos de Dios, reconocer nuestros pecados. Alguien que está en mentira, alguien que solamente está jugando al cristianito, no puede reconocer su pecado. Por lo tanto, no hay misericordia para él.
Espero que estas verdades hayan sido de edificación y vamos a estar continuando con nuestro estudio de primera carta de Juan. Dios les bendiga.